licenciado en Derecho y en Derecho Internacional de los Negocios. Marta Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana, la mayor empresa de medios impresos de México y de América Latina. Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Autor del libro de cuentos De nada sirve que prenda la luz y de la novela El silencio desde la distancia. Y Eduardo Sepúlveda, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Chile, director del medio digital El Líbero. Modera este panel Fernando de Yarza, alto comisionado de la Asociación Mundial de Editores, UNIFRA, para la libertad de prensa en Iberoamérica. Les damos un fuerte aplauso a ellos y arrancamos con el próximo panel. Muy buenos días. Los del café se van a perder la mejor mesa de la mañana. Gracias al presidente de la SIP, querido Roberto, por darme la oportunidad. Dicen que el Papa Francisco, cuando asumió el pontificado, lo primero que le dijo a Dios es, dirigiéndose a sus cardenales, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando lo eligieron. No sabes lo que has hecho dándome a mí a moderar, con lo poco moderado que soy y lo que me gusta hablar una mesa redonda. Pero la verdad es que es un privilegio porque aquí tengo a 5 amigos y sobre todo 5 profesionales a los que admiro profundamente. Y como vamos justos de tiempo y vamos contra el reloj, vamos a entrar a matar directamente. Y si te parece, Marta, empiezo por ti y bueno, desde tu perspectiva privilegiada, quería que me ayudaras a responder una pregunta. Ayer, antes de tomar el avión para venir aquí, cenaba en Madrid con el presidente de la Asociación Española de Periódicos, Pepe Llolí, que es el editor más veterano, 167 años, tiene el Diario de Cádiz, y me hizo una pregunta difícil de responder que te quiero trasladar. ¿Incitarías a tus hijos a ser editores o, lo que es lo mismo, tenemos futuro los editores y los periodistas que estamos representados en esta sala en este entorno de la inteligencia artificial? Yo soy optimista y yo digo que sí. Sé que compañeros del panel no son tan optimistas, pero yo creo que sí. Yo creo que a diferencia de otras irrupciones tecnológicas que hemos vivido, de estamos más que conscientes y nos obliga una reflexión distinta, nos obliga reflexión que no hicimos cuando las redes sociales, reflexión que no hicimos cuando entró Internet, nos obliga verdaderamente a tener todas esas precauciones que no tuvimos en su momento y que nos llevaron a que el Internet nos rebasara en esta locura de regalar toda nuestra información y que luego no supimos cómo volverlo a capturar, o que las redes sociales nos rebasaran en la discusión en este mundo tan polarizado que han generado, creo yo en parte, la falta de control de las redes sociales. Creo que ahora tenemos esa perspectiva de discutirlo desde ahorita. Creo que debemos considerar discutirlo con la gente de sistemas y tecnología de nuestros propios medios y no solamente entre nosotros que somos sumamente ignorantes del desarrollo tecnológico. Pero yo creo que sí. Hasta ahorita yo diría presenta muy buenas herramientas como las que acabamos de ver para facilitar flujo de trabajo, facilitar procesos que nosotros usamos como herramientas diarias en el periodismo. No sirve, todavía no sirve para sustituir la forma en que escribimos, para crear la información que queremos, para generar ideas sobre reportajes y sobre nuevos trabajos periodísticos. Para eso la inteligencia artificial no se da abasto. Tiene grandes sesgos en materia de lenguaje de género, por ejemplo, pero para facilitar flujos de trabajo ahorita me parece que es una herramienta que además, digamos, no podemos cerrar los ojos y decir, si un directivo dice no se use, los reporteros no le están usando. Yo francamente creo que muchos colegas ya le están usando aún sin una guía directa de su propia casa editorial. Muchas gracias, Marta. Werner, voy contigo. En el arranque, tanto el presidente Peña como Roberto Roca han hablado sobre la situación preocupante que vive la libertad de prensa. Últimamente estamos escuchando noticias muy preocupantes desde Colombia. A mí hace poco sacaba
un comunicado muy rotundo. ¿Nos puedes dar un poco de contexto y contarnos un poco lo que está pasando en tu país? Buenos días, muchas gracias, Fernando. Sí, creo que estamos viendo la ejecución de un libreto. Es lo mismo que ha venido ocurriendo en varios otros países de la región, y es el libreto del populismo, que ya sabemos dónde empieza, cómo sigue y dónde termina. Por eso hemos venido haciendo unos llamados a que haya una intervención, sobre todo los ojos de la comunidad internacional, de manera precautelativa, para tratar de que esto se ataje antes de que se vuelva una bola de nieve que no tenga freno. Muy recientemente, la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han estado en misiones oficiales en Colombia, entre otras cosas atendiendo los llamados que hemos hecho desde la asociación, porque hemos venido documentando todas y cada una de estas acciones y cada una de estas agresiones y cada uno de estos manejos, luego de un trabajo extenso con el propio gobierno, lograron, y creo que estaban muy orgullosos de haberlo hecho, que el propio presidente de la República firmara una directiva presidencial acogiendo y adoptando los estándares internacionales de libertad de expresión para que los funcionarios públicos se atengan a ellos en el manejo de su relación con los medios. Y en el mismo acto de suscripción, el presidente, de manera muy displicente, tiró la pluma con la que firmó encima del papel diciendo: ahí firme eso, pero se despachó inmediatamente en contra de los medios, lo cual pues evidencia, como parte del libreto además, porque ya lo hemos visto, ese desprecio que hay realmente por las instituciones, en particular las instituciones democráticas, y eso nos ha hecho ver la necesidad de hacer un pronunciamiento tan intenso y tan fuerte como el que hicimos, no tanto de desafío a esa política, sino de invitación a la ciudadanía y a las instituciones y al sector privado, para que entiendan que esos derechos vulnerados de esa forma, como lo son la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información, son de todos nosotros, de cada uno de los ciudadanos. Cada empresario es un ciudadano, cada persona que estudia es un ciudadano, cada dirigente gremial, académico es un ciudadano, y son los derechos de los ciudadanos los que se afectan de esta manera. Y el libreto viene acompañado de unos discursos que sugieren que hay un control masivo de la información por parte de empresas privadas, lo cual sugiere la conveniencia de regular ese poder de los medios que controlan de esa forma la información, que entre otras mienten en relación con el proyecto oficial, con el proyecto de gobierno, plantean la conveniencia de debates de control político desde el Congreso de la República y por supuesto las regulaciones, de manera que no hemos llegado ahí, pero vamos a llegar si simplemente lo observamos en la distancia con indiferencia. Muchas gracias, Werner, muy interesante. Rodrigo, los medios de comunicación siempre hemos sido partidarios de evitar esa tentación de los políticos de hiperregularnos y hemos optado más por el autocontrol o la autorregulación. Yo creo que en Perú estáis desarrollando, por lo que me ha llegado, alguna iniciativa muy interesante en lo que respecta al fact-checking, por ejemplo. ¿Nos podrías hablar un poco de esta iniciativa que estáis llevando a cabo en vuestro país? Sí, claro, por supuesto, gracias. En el Consejo de la Prensa Peruana, que es la organización que integra los principales medios de comunicación periodísticos de televisión, radio, internet y prensa, llegamos al 2021, año de elecciones, con la preocupación de la desinformación. Sabíamos, por supuesto, que esto podía llegar a mayores, cosa que sucedió, de hecho, ¿no? Se creó la idea de un fraude electoral impulsado por la candidata que perdió las elecciones, y se frenó, ¿no?, la presentación de Pedro Castillo como presidente. Por algún momento algunos pensamos que quizás nunca lo iban a nombrar, un candidato, por cierto, muy malo, pero que había ganado con el voto del pueblo. Habíamos nosotros en el Consejo de la Prensa Peruana creado un proyecto de verificación, un fact-checker, que se llama Perú Check, que hemos activado en momentos electorales, 2021, 2022, que lo que se encarga es de centralizar las redacciones de verificación en un solo espacio, ¿no?, que es Perú Check, llevado por el Consejo de la Prensa Peruana, que además contaba con auspicios de Google y otras muchas empresas. La idea es que los medios de comunicación hoy en día no tienen presupuesto para contratar periodistas, 8, 9, 10 periodistas para hacer un medio de comunicación o tener un departamento de fact-checking. Entonces lo hicimos en el Consejo de la Prensa, ¿no?, con 8 periodistas
que habían trabajado en televisión, que habían trabajado en prensa, que tenían, digamos, experiencia en manejo de datos, y creamos una redacción descentralizada, ¿no? No solamente en Lima, sino en varias regiones del país. Periodistas que estaban en la selva, en la sierra, en la costa, con la idea de poder generar contenido en el cual confiaran nuestros medios asociados y pudieran republicarlo, ¿no? Ahí, claro, lo importante era tener una metodología en la cual ellos pudieran confiar. Y, claro, un medio de comunicación decía, bueno, no es mi periodista el que está publicando esta información, pero sí es un ente, Consejo de la Prensa, en el cual yo confío. Y republicaban esta información. Había un repositorio, ¿cierto? Y ellos elegían las notas que querían publicar, hacíamos videos para televisión, hacíamos videos para prensa online, y lo que nos permitió es alcanzar una buena cantidad de peruanos, 700.000 en nuestra primera salida, que es, digamos, no es lo que hubiéramos esperado, digamos, considerando el tamaño o la población del país, pero es mucho más de lo que esperamos inicialmente en términos de nuestra primera campaña. Entonces, lo que permite es que los medios tengan una redacción de verificación que no les cuesta, con periodistas en los cuales ellos confían, ¿cierto? Y además también el hecho de poder socialmente decir, somos una prensa que nos fajamos por tener contenidos verificados y no caer en desinformación. Entonces, esa autorregulación de alguna manera, esa confianza en un equipo de verificación, creo yo que fue importante para poder tener una narrativa política un poco más limpia dentro de todo eso, ¿no? Y en segundo término tenemos además en el Consejo de la Prensa Peruana un tribunal de ética al que todos nuestros medios están obligados, al que están, digamos, los medios obligados a responder, ¿no? Es un tribunal al cual los ciudadanos pueden presentar quejas sobre cobertura, sobre, digamos, asuntos de honor, ¿no? Y si el tribunal falla, que son unos jueces independientes, los medios están obligados a rectificarse, ¿no? Es lo que Pedro Vaca, el relator de libertad de expresión de la CIDH, ha dicho, que es una suerte de oasis en América, ¿no? No existen tribunales como el nuestro, con dientes, con impulso, que creo que ayuda mucho a que el mismo Estado diga, bueno, los medios sí intentan autorregularse. Quizás no sea el mejor tribunal de todos, podría ser perfectible, pero es un impulso que tenemos en el Perú para que la prensa pues, sienta que tampoco puede decir lo que le da la gana sin ningún tipo de responsabilidad. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante y muy inspirador esta iniciativa que estáis llevando a cabo en vuestro país. Eduardo Sepúlveda, además de presidir la Asociación Nacional de la Prensa en Chile, tiene un viaje profesional muy interesante porque él nace en la prensa legacy y se convierte en un startupero, en un nativo digital. Y yo creo, Eduardo, que puede ser muy inspirador y muy aleccionador para todos nosotros que en esta nueva disrupción que es la inteligencia artificial y en este nuevo cruce de caminos nos hables sobre tu experiencia, qué consejos, qué hoja de ruta, qué nos aconsejas, qué luz nos ilumina el camino. Cuéntanos. Gracias, Fernando. Buenos días todavía, ¿sí? Bueno, no sé si todos conocen el término que se dice que hacer análisis deportivo con el diario del lunes. Significa que uno habla de fútbol y dice, oye, yo debieran haber sacado a este jugador o debieran haber puesto a este otro jugador, cuando ya el partido ocurrió. O sea, cuando el partido que es el día domingo, uno lee el diario del lunes y con eso hace un análisis post la realidad o los hechos. Efectivamente, la historia mía es que yo trabajé 20 años en el diario El Mercurio. Aquí está Juan Pablo Illanes, quien era mi director en esa época, Juan Jaime Díaz, que mi colega mío, éramos editores paralelos, y yo trabajé 20 años en el Mercurio y el año 2014 decido irme del Mercurio, donde yo estaba muy bien, la verdad, y estaba muy realizado y muy feliz, efectivamente hacer una startup, hacer un nuevo medio digital. ¿Y por qué digo con el diario del lunes? Porque el año 2014, cuando yo partimos con este proyecto de El Líbero en Chile, ya sabíamos, teníamos toda la información, ya sabíamos que la publicidad estaba muerta como modelo de negocio esencial de nuestra industria, ya sabíamos que estaban las redes sociales ocupando un espacio gigante de mediación entre las informaciones y las personas,
ya sabíamos el ecosistema en el que nos metíamos, entonces sabíamos que entrábamos a una guerra que se combatía con armas distintas y con reglas del juego distintas. Y por lo tanto, desde el comienzo nacimos entendiendo que teníamos que hacer periodismo de una manera como no se había hecho nunca antes, sobre todo en el tema de la sustentabilidad y en el tema de los modelos de negocio. Y así aprendimos que antes que junto con hacer un muy buen producto periodístico, debíamos construir una comunidad de personas que primero confiaran en nosotros y con la inspiración de ser nosotros el perro guardián de esa comunidad. Decíamos, si somos capaces de convertirnos en el perro guardián de un grupo de personas, esas personas van a sentir que tienen que ayudar a alimentar al perro, porque el perro necesita alimento para vivir. Como decía Harari en el lanzamiento de su último libro, decía, la búsqueda de la verdad es un ejercicio caro que necesita ser financiado. Y efectivamente, si uno es capaz de convencer a una comunidad, a su comunidad, que puede ser pequeña, nuestra comunidad partió con 50 personas, 80 personas, hoy día tenemos una comunidad de miles de personas que todos los meses pagan una membresía para que el líbero pueda hacer el trabajo de perro guardián. Junto con eso, por supuesto, hemos tenido que imaginar e inventar otros tipos de modelos de negocio. Por ejemplo, nosotros hacemos viajes, hacemos 4, 5, 6 viajes al año importantes. Vamos a las elecciones, acabamos de estar en los 80 años del desembarco en Normandía, y entonces lo que hacemos es que llevamos a nuestra comunidad, antes como uno hacía el periodismo, decía, son los 80 años del desembarco en Normandía, mandamos a un periodista que fuera testigo, que viera, y a mí me tocó muchas veces, y era una maravilla como periodista poder ser testigo, estar con los presidentes de los países, en fin, y luego tú desde ahí le contabas a tu comunidad qué había sido este hecho, o volvías a tu país y escribías una estupenda crónica respecto a lo que eso había sido. Bueno, nosotros dijimos, ¿por qué no llevamos a la gente al lugar y que ellos por sus propios ojos vean lo que está ocurriendo? Y eso es lo que hacemos, llevamos varios años en esto ya, vamos a las elecciones, vamos a efemérides relevantes, el próximo año vamos a estar en Hiroshima y Nagasaki para los 80 años de la bomba atómica, con especialistas, con periodistas, en fin, y llevamos grupos de personas de nuestra comunidad para que vayan a vivir eso. Es como un ejemplo de un periodismo que en el fondo lo que ha tratado de hacer es volver a sus orígenes. Nosotros somos los perros guardianes de la comunidad y desde ahí entonces construir un nuevo modelo de negocios que ya no depende ni del Estado, ni de grandes corporaciones, ni de nada, sino que depende precisamente y exclusivamente de esas personas a las que nos debemos y para las que trabajamos. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Yo creo que las asociaciones nacionales especialmente aquí en Latinoamérica, son un gran ejemplo de colaboración individual y colectivamente. Yo en los 10 años que he tenido la suerte de presidir la Asociación Europea y Mundial, veo que aquí se funciona mucho mejor que lo que se hace en Europa y yo creo que eso es un ejemplo, y especialmente la que diriges, la Argentina, muchas veces en una labor poco conocida o que no se vende tan bien como el delivery final que se tiene. Cuéntanos un poco qué tienen que ofrecer hoy, cuál es el papel en la actualidad de las asociaciones nacionales y especialmente la que tú diriges. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bienvenidos a la Argentina. Aprovecho que hablo en nombre de la Asociación Nacional de Entidades Periodísticas Argentinas. Creo que acá tuvimos un buen pantallazo de los desafíos que tenemos las asociaciones. Acabamos de escuchar claramente los desafíos tecnológicos, los desafíos en materia de libertad de expresión, los desafíos respecto de cómo la desinformación hoy aparece en el horizonte no solo de los medios, sino de la sociedad en su conjunto como un obstáculo para el desarrollo de la democracia. Y creo que ahí, en estos ejemplos, en estos temas que han planteado mis colegas, se puede ver el cúmulo de cuestiones que tenemos que abordar desde las asociaciones nacionales. No cabe en duda que estamos atravesando un presente muy difícil y un futuro incierto. Entonces las asociaciones tenemos que asumir una mirada optimista. Creo que
me sumo al equipo de Marta, sin desconocer el diagnóstico y sin desconocer estas realidades que nos atraviesan en nuestros países, ¿no? En Argentina tenemos, por supuesto, la irrupción digital, que no es tan novedosa, van casi 30 años de la aparición de Internet, pero sí la evolución y la transformación permanente de Internet que nos desafía y nos moviliza como industria a transformarnos y adaptarnos. Las crisis económicas, que en Argentina sí podemos dar cátedra, lamentablemente, de cómo se van encadenando esas crisis y cómo nos perjudican también como industria, y la creciente desconfianza que hemos visto en muchas encuestas, en particular la del Reuters Institute, pero que nos motiva y nos moviliza a ver cómo mejoramos nuestros aspectos en la cobertura informativa, cómo nos vinculamos y nos revinculamos con las audiencias. ¿Cómo hacerlo? Bueno, obviamente nunca es suficiente lo que hacemos, siempre hay mucho por hacer, los desafíos, como vemos, son cada vez mayores. Nosotros intentamos orientar, ayudar, colaborar con la industria, con los medios de todo el país, no importa la escala que tengan, no importa la historia que tengan, hay medios legacy, hay nativos digitales, medios muy nuevos también que se han incorporado recientemente a la institución. Y digo, nosotros no los obligamos a nada, nosotros los orientamos, los ayudamos, colaboramos con sus estrategias y les marcamos caminos posibles a través de diversas iniciativas que hemos tenido en los últimos años. Por ejemplo, hemos creado un observatorio de la sustentabilidad, que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando en este panel, o con lo que estaba previsto hablar, porque teníamos mucho más tiempo para desarrollar el tema, donde analizamos justamente las tendencias y cómo influyen y cómo amenazan a la sustentabilidad de las propias empresas periodísticas. De esa manera colaboramos con informes, con estudios, con la participación en este tipo de encuentros. Tenemos un área de capacitación que preside Carlos Jornet y que también trabaja en estos temas en particular, tratando de aportar soluciones, tratando de mostrar caminos, tratando de mostrar ejemplos de lo que está pasando en el mundo, en nuestra región, y cómo eso puede colaborar con la propia sustentabilidad de los medios. Y solo en beneficio del tiempo menciono nada más dos cosas más. Tenemos un área de propiedad intelectual donde también estudiamos este tema como uno de los desafíos presentes de nuestra industria. Seguramente va a haber mucho desarrollo a lo largo de la Asamblea respecto de ese tema. Y tratamos también de aportar ideas y caminos de solución a través de laboratorios. Hemos generado varios laboratorios de trabajo, en algún caso en conjunto con la Google News Initiative, en otro caso también en su momento con la empresa Meta. Recientemente acabamos de lanzar ayer un acelerador de sustentabilidad con la Google News Initiative y con el equipo de 2-1, donde vamos a intentar acercarle a los medios también ideas innovadoras para trabajar en torno a su sustentabilidad. En fin, son un cúmulo de cuestiones que hay que estar en permanente desarrollo y, por supuesto, como decía antes, nunca es suficiente y seguramente hay mucho por hacer, así que espero que podamos aprender en estos días también de lo que hacen los colegas para poder replicarlo en cada una de nuestras instituciones. Gracias. Seguro que es así, Andrés. Muchas gracias. Esta pregunta se la hago a Marta, pero también a toda la mesa, y es una pregunta-reflexión. Yo creo que en la crisis, Marta, del 2008, pecamos, que fue una tormenta perfecta de crisis subprime, crisis financiera mundial, unida a una disrupción tecnológica que fue la portabilidad de Internet y el boom que supusieron los smartphones y todo lo que ello trajo consigo de redes sociales, etc., etc. Yo creo que en ese momento pecamos un poco de soberbia y no supimos ver lo que nos venía. Fruto de ese pecado de soberbia, purgamos nuestros pecados, hubo grandes ajustes en las empresas periodísticas, pero hicimos nuestra travesía del desierto. Yo recuerdo que estando con Marta Ibarón, que creo que va a estar con nosotros estos días en su despacho, en uno de mis primeros viajes como presidente de la Asociación Mundial de Editores, me dijo: Fernando, tenemos que recuperar la confianza de la gente, porque si no somos financieramente independientes y sostenibles, la independencia periodística siempre estará en riesgo.
Te pregunto a ti, Marta, y les pregunto a todos los componentes del panel, ¿cómo podemos recuperar esa confianza de la sociedad que la tuvimos en el pasado, que cuando llegó el momento como el COVID, un momento delicado, la gente volvió a los medios legacy, a los medios que representamos, porque como dice el gran periodista español Iñaki Gabilondo, en épocas de inundaciones lo primero que falta es el agua potable, y nosotros, la prensa, el legacy journalism, el periodismo de calidad, somos ese agua potable en esta inundación de fake news que rodea a la sociedad hoy en día. Marta y todos los componentes, ¿cómo volvemos a enamorar a los lectores y a los stakeholders para que la prensa, que todo el mundo coincide que es un pilar fundamental de las democracias liberales, sea sostenible? Me dejaste la pregunta más. Sí. ¿Está prendido? Sí. Bien. Yo creo que hay que revisar nuestros propios procesos y transparentarlos. Claudia lo decía en el panel pasado, algo súper interesante. Nosotros tenemos una herramienta de inteligencia artificial, pero va a revisar nuestras bases de datos, ¿no? Es decir, si nosotros vamos transparentando, primero, lo complicado que es el ejercicio periodístico, porque no es sencillo y la gente en redes sociales supone que cualquiera puede ser periodista. Si transparentamos procesos de verificación de datos, el profesionalismo de nuestra gente, si volvemos al ejercicio de posicionar nuestra marca, que ahora la gente consulta información y no distingue la fuente original de dónde consulta la información, creo que ese es un ejercicio que tendríamos que estar haciendo permanentemente. Nos ha faltado transparentarnos, nos ha faltado decirle a la gente, verdaderamente ser un periódico cuesta mucho dinero y nos está costando, y por eso te estamos pidiendo que te suscribas. Verdaderamente mandar a alguien a Hiroshima y Nagasaki nos va a costar mucho dinero, pero yo te voy a dar información e historias relevantes que no vas a ver en otro lado. Te pedimos que te suscribas y que te unas con nosotros a financiar estos proyectos periodísticos. Y la gente va a decir, ¿y por qué por tu cara linda lo vamos a hacer? ¿No? Necesitamos transparentar nuestros procesos, necesitamos ser mucho más abiertos con nuestros principios éticos. Hay un periódico en Estados Unidos, por ejemplo, que con el motor de inteligencia artificial agregó a todos sus redactores un botón para consultar el manual de estilo, ¿no? Y que no salieran con el pretexto de no sé dónde lo dejé, ¿no? Entonces, sí hay varias cosas que podemos ir mejorando dentro, pero creo que tenemos que hacer un gran ejercicio para transparentarlo hacia afuera. Eso siempre nos ha faltado, siempre nos hemos guardado y hemos dicho que somos superpoderosos y que nosotros podemos hacer más. La verdad es que la gente tiene que darse cuenta que es mucho más sofisticado de lo que se ve el trabajo periodístico y mucho más caro de lo que parece, ¿no? Eduardo, ¿cómo podemos, hablabas de ese papel de perros guardianes, cómo podemos concienciar a la gente que somos su perro guardián frente al abuso del poder político o el poder económico? Bueno, muy importante. Yo, estoy totalmente de acuerdo con Martí, contigo, con Marta, por supuesto, de que la confianza es la clave, la esencia, porque efectivamente nosotros tenemos que ir donde las personas, nuestras comunidades, y decirle, alimenten a cuidar, ayuden a alimentar al perro guardián, pero para eso, efectivamente, no por la cara bonita, sino que porque confían en nosotros, ¿no? Yo lo agrego una cosa más, creo que las empresas debiesen poner en su catálogo de responsabilidad social empresarial una cuota de dinero para los medios, literalmente. Si queremos salvar el mundo, las empresas dicen, queremos salvar el mundo, queremos ser más verdes, queremos, ¿no?, contaminar menos. Bueno, si quieren salvar el mundo, también hay que salvar el mundo ayudando al periodismo de calidad. Eso es parte de salvar el mundo y eso debiera estar yo no lo veo en los catálogos de las empresas, hay que hacer que los pongan. Los gobiernos, en vez de tratar de regular, en vez de tratar de poner normas o de ellos financiar medios de comunicación, lo que deberían hacer es promover políticas, por ejemplo, de beneficios tributarios para los medios de comunicación. Por ejemplo, favorecer las donaciones de privados, particulares, tal como lo hacen con fundaciones, que lo hagan con medios de comunicación, porque efectivamente son los únicos capaces de llegar a la verdad, que es lo que verdaderamente importa. Y en términos de transparencia, totalmente de acuerdo con Marta, pero lo que hemos probado nosotros y nos resulta es que la transparencia no es de nosotros hacia la comunidad, sino que dejamos que la comunidad
entre a revisar con sus ojos nuestros procedimientos. Yo tengo todos los martes y jueves un open house en nuestro medio, donde tenemos café y pueden todos los suscriptores que quieran, pueden ir, y yo de 9 a 10 de la mañana, todos los martes y jueves, recibo a todos los suscriptores que quieran venir y hablamos de actualidad y les contamos qué es lo que estamos haciendo todos los martes y jueves. Yo todas las noches envío un audio a todos los suscriptores y les cuento qué fue lo que pasó en el día, cómo lo estamos viendo nosotros. O sea, una relación, somos todos adultos acá, casi carnal con nuestros suscriptores, con nuestra audiencia, porque es la única manera que sentimos que ellos podemos tener esta relación de confianza, que la confianza me parece que es la palabra clave. En línea de lo que decías, yo creo que SIP impulsó la declaración de Santiago +30, que es muy importante, incluso otra iniciativa conjuntamente con Juan, que es intentar incluir en los objetivos del milenio, si de verdad nos creemos que tan importante es en las sociedades actuales el papel de la prensa, ¿por qué no incluirlo como uno de los objetivos del milenio? Y en esa línea, para ir terminando y dar oportunidad de una pregunta del público, os pregunto, Andrés, Werner, Rodrigo, ¿qué hemos hecho mal para que los jugadores incumbentes, especialmente las redes sociales, no tengan responsabilidad sobre sus contenidos? Y nosotros, que ya me parece razonable, yo sobre lo que han publicado hoy mis 3 periódicos respondo hasta con mi casa. Y me parece normal, porque si digo que Rodrigo es un delincuente y es un honrado padre de familia, pues él me llevará a unos tribunales, yo seré condenado y responderé con todo mi patrimonio. Porque esa lucha de David contra Goliat, ¿en qué nos hemos equivocado para que al final estos jugadores incumbentes, especialmente los de las redes sociales, no tengan responsabilidad sobre sus contenidos y nosotros sí? Con lo cual me parece una lucha bastante desigual. ¿Qué os parece? Bueno, vos podrías hablar mucho más de esto que nosotros, pero claramente hemos perdido varias oportunidades, ¿no? De hacerlo. Nosotros, por lo menos desde ADEPA, lo hemos asumido en particular desde la anterior presidencia de Martín Echevers. Hemos asumido como una cuestión estratégica la defensa de la propiedad de los contenidos producidos por los medios, y lo hemos traducido en esta comisión que les contaba antes de propiedad intelectual y en algunos postulados públicos al respecto, y creo que, no digo que hemos recuperado el tiempo perdido, pero sí por lo menos comenzamos a visualizar a partir de cómo se perjudicaba nuestra propia economía, la economía de las empresas, a visualizar dónde podría estar una de las responsabilidades. Creo que por ahí viene la mano, ¿no? Y también tiene que ver con lo que decíamos de las audiencias, de que no supimos acompañar la forma en que las audiencias se vinculaban con nuestros contenidos. No sé, esta es una primera respuesta, vos probablemente tengas mucho más para decir, no nos van a dejar por los tiempos. No sé si Werner o Rodrigo quieren aportar algo más. Tú señalabas un valor importante de los proyectos gremiales y es el de la colaboración. Hoy en día la pregunta no debe ser qué hace una asociación por sus afiliados, sino qué hacen los miembros juntos en una asociación. Y por eso lo que hace la asociación no debe ser una acción independiente de los medios, sino una representación de lo que los medios hacen. Y yo creo que en esa medida nos corresponde liderar unas conversaciones que es importante tener precisamente para tratar de sacar las patas un poco de esas equivocaciones que hemos cometido. Yo creo que sin duda ha habido arrogancia por parte de los medios en el manejo del tema frente al público, pero sobre todo nos equivocamos de público. Es que la tecnología y la inmediatez y las redes nos hicieron creer que esa era una plaza nuestra y nos metimos ahí. Entonces, claro, cuando vas a jugar hipotecando tu casa para responder por tu contenido en una plaza donde esas reglas no aplican, pues estás jugando en la plaza que no toca. Y hoy en día, a fuerza de lo que las mismas plataformas y redes nos están haciendo con sus algoritmos y con sus políticas, donde de una u otra manera nos están despachando, nos están sacando, estamos viendo que no era tan importante estar ahí, que ahí no hay tráfico, que ahí no hay plata,
y que lo que hacemos es meternos en un lodazal del cual pues no podemos salir limpios. Entonces yo creo que ahí tenemos unos procesos de reaprendizaje y de reinvención muy importantes en los que tenemos que trabajar, y a las asociaciones nos corresponde tratar de liderar un poco esas conversaciones. Nos hemos dejado imponer unas etiquetas, medios legacy y medios independientes, como si fueran distintos. Si es distinto el medio legacy del independiente, quiere decir que el legacy no es independiente y no nos importa, pero es una realidad que está ahí. Nos hemos dejado decir que hemos perdido la credibilidad, ¿no? Encuesta Reuters, muy respetable, hay que mirar bien esas metodologías. 38% de la gente ya no cree en los medios. ¿38% de qué base? Estamos obsesionados con los jóvenes no consultan los medios. Cuando todos éramos jóvenes, los que somos mayores consultábamos los medios. Eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo y un día crecimos y en ese momento empezamos a leer los medios. Nos hemos obsesionado con estar en TikTok, ¿no? Bailando y haciendo una serie de cosas para ir a un público que no consume, no monetiza, no paga, etcétera. Entonces hemos cometido una cantidad de errores que paradójicamente una realidad que la propia tecnología nos está imponiendo, nos está sugiriendo que volvamos a lo básico y que partamos de allá, que es donde tal vez podemos volver a jugar con las reglas que son. Bueno, pues a pesar de esos errores, yo, Marta, soy optimista y pienso que la prensa de calidad que representamos todos los que estamos en esta sala tiene mucho futuro, muy ligado al futuro de las democracias liberales, que todos sabemos que hay que cuidarlas, hay que protegerlas porque son frágiles y merecen de esa protección de la sociedad civil y de las instituciones. Muchas gracias a los 5, ha sido todo un lujo y un privilegio tener vuestra visión y gracias a SEIP por… Roberto, querido Carlos, por darnos la oportunidad de compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando de Yarza, y a todo el panel.